Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vengo con el video del ensayo de Harold Bloom sobre Walt Whitman en el canon occidental. Walt Whitman para Harold Bloom es el segundo, el centro del canon norteamericano, por decirlo de alguna manera. Yo siempre hago el chiste de que si para Harold Bloom Shakespeare es Dios, entonces Walt Whitman es básicamente Jesús. Pero de todas maneras hay como un desarrollo sobre esta personalidad de Jesucristo que toma Walt Whitman, que ya les voy a explicar. Walt Whitman nació en Long Island en 1819 y murió en 1895. Sí, en 1892 o 95. Entonces, Whitman venía de una familia de muy bajos recursos, era el quinto, creo, de 9 hijos. Entonces, Whitman no pudo tener una educación formal como tal, sino que se educó solamente hasta primaria y un poquito de secundaria. Y tuvo que empezar a trabajar para ayudar a sostener a su familia. Whitman trabajó como profesor, trabajó como periodista, trabajó como enfermero en la Guerra de Secesión. Whitman era súper abierto con todo lo que él pensaba, hablaba sin tapujos, era abiertamente antiesclavista y eso también le costó muchísimos trabajos a pesar de su talento. Whitman solamente publica un libro en toda su vida, o sea, publica Hojas de Hierba, la gran obra de su vida, y posteriormente va sacando ediciones a las cuales les aumenta o les quita poemas, los edita, así. Él todo esto lo autopublica. Whitman tiene una recepción un poco mala en Estados Unidos porque no seguía los cánones de forma, o sea, de métrica y rima, sino que Whitman, además es el primero en hacerlo en Estados Unidos, escribe en prosa, o sea, sus versos son larguísimos, él no respeta, digamos, estas cuestiones de los endecasílabos, de cuántos versos debe haber en una estrofa, de qué rima va, sino que él escribía libremente. Harold Bloom nos propone en su ensayo la cuestión del yo en Walt Whitman, que es muy importante ya que toda su poesía está realizada a partir de ese yo que Bloom estudia. Bloom le da dos matices a Whitman, el matiz físico y el matiz psicológico. Entonces este ser que es Whitman lo divide en dos partes, el alma y el yo. El alma es la materia indisoluble que venimos desde filosofía, es su carácter, son sus gustos, por decirlo de alguna manera, y es su ethos. El yo va más con la personalidad, va más con el pathos, más con un Whitman físico, un Whitman violento, un Whitman bruto, un Whitman norteamericano, que digamos es la persona como tal. Harold Bloom habla también sobre el yo real y el yo en bruto. El yo real es una de las partes del yo, además, que es una de las partes de la personalidad, que está completamente definido y está subordinado a lo que haga el yo en bruto, que el yo en bruto es esta capacidad que, digamos, Whitman tiene para acoplarse a distintos escenarios y a comportarse en cierta clase de contextos. El yo en bruto es como esta forma que tiene para relacionarse con la gente y para relacionarse en los espacios. Entonces, aquí es donde, digamos, se puede como que ver por completo su poesía, por decirlo de alguna manera. Y por eso, digamos, el poema, uno de los poemas más importantes de Hojas de Hierba se llama Canto de mí mismo, perdón. Entonces él empieza el canto y dice, me canto y me celebro a mí mismo, porque él no está viendo solamente una parte de sí mismo, o una parte del alma, o una parte del yo. Él está viéndolas todas y él está hablando, dialogando con todas ellas. En Whitman, el alma y las dos clases de yo tienen que vivir en una relación de reciprocidad. Una no puede sobrepasar a la otra, porque si no habría un desbalance un poco
que pues no sería ideal para la poesía. Como yo lo veo en la distinción de alma y yo, para mí el alma es el sujeto textual y el yo es el sujeto biográfico. No pueden vivir uno sin el otro, pero se necesitan de todas maneras. Por ejemplo, el sujeto textual necesita del sujeto biográfico para lograr hacer su obra y poder trascender en el tiempo. Whitman, a diferencia de muchos poetas de su época, es un hombre que celebra la vida, celebra la vitalidad, celebra el simple hecho de estar vivo, que es, digamos, sabe que algún día va a morir, sabe que en algún día va a llegar al final, pero mientras tanto él aprovecha estar vivo y aprovecha pues todo esto que se le da. Whitman es también visto como el Jesucristo americano. Entonces podemos hablar de Whitman como un Jesucristo americano porque además de que se entrega así, porque además de, digamos, ser innovador en la prosa, con los poemas en prosa, él también se entrega a sí mismo como tal en su poesía. Él no ve una distinción, por decirlo de alguna manera, entre lo que él está escribiendo y lo que él es, porque en su poesía él se está entregando por completo en ella. Hay muchos autores críticos que dicen que Whitman es narcisista, pero no. Lo de Whitman es más como un onanismo, por decirlo de alguna manera, pues el onanismo viene más pues desde este amor propio, erótico. Pero entonces el hecho de que Whitman, el onanismo de Whitman es plasmar en toda su poesía todo él. Entonces podemos hablar de Jesucristo americano porque él también es la representación del pueblo americano que está en la guerra, que está cansado, que está en medio de una industrialización. Entonces él, en una de sus frases más famosas es: me contradigo, sí, me contradigo, yo soy inmenso, contengo multitudes, o I am large, I contain multitudes, porque él contiene en sí mismo y en su poesía a todo el pueblo americano.